De esta forma, obtenemos nuestros documentos dinámicos. Bueno, en este tutorial vamos a hacer dos documentos de Google Sheets, hojas de cálculo de Google, con el fin de que en uno sea nuestro contenedor de bases de datos y el segundo sea nuestro importador del formato de documento equivalente o cuenta de cobro. Para eso vamos a iniciar en una hoja de cálculo, la cual va a tener una primera pestaña que se llama base de datos clientes. Esta base de datos que va a tener, pues la creación de esos clientes con el fin de que el cliente lo creemos una vez y ya a partir de una fórmula o una función como buscar B, simplemente al poner el número de identificación del cliente se autocompletan los demás datos. Entonces acá, ¿qué necesitamos? Lo que es rutinario, lo que siempre va a ir en próximas cuentas de cobro. Por ejemplo, va a ir el nombre del cliente, que es el adquiriente de los bienes y los servicios. Entonces acá ponemos adquiriente de bienes o servicios. Listo. Obviamente vamos a poner una columna que se llame NID o sobre la ciudadanía, dependiendo el tipo de cliente, si es natural o jurídico. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque posteriormente vamos a usar la función buscar B y función buscar B hace su búsqueda con base en un número o consecutivo único o caracteres únicos que existen en la primera columna. Por eso lo vamos a dejar como la primera columna. Y bueno, otros datos que son periódicos es el dato de contacto, el dato de dirección, la rete fuente y el rete ICA, si aplica. Y vamos a colocar, por ejemplo, el tipo de cuenta, el banco, y el número de cuenta. Listo. Por el momento, esas van a ser como los datos de nuestros clientes, que para darles una explicación, o sea, son los datos que se repiten en todas las cuentas de cobro. Y acá, pues la idea de esta base de datos es que vamos a crear el cliente una sola vez. Por ejemplo, digamos, NIT o sobre la ciudadanía. En este caso, vamos a decir que es una cédula. Entonces, vamos a poner 1007-43340, que es el número que lo identifica. Vamos a insertar una columna a la izquierda y vamos a abrir otra columna que se llame tipo de documento. Listo. Aquí vamos a colocar que es una cédula de ciudadanía. Ok. Adquiriente o bienes de los servicios. Entonces aquí vamos a colocar mis datos. El contacto, la dirección, retención en la fuente. Acuérdese que esto depende del tipo de empresa, si aplica o no. En este caso, a la empresa a la cual le vamos a enviar la cuenta de cobro no pueden aplicar rete fuente, entonces aquí vamos a colocar que es del 0. Acuérdense que la retención en la fuente se aplica en razón de porcentaje, entonces aquí el formato debería ser porcentaje. Y el rete ICA en este caso también sería de 0 puntos. ¿Por qué? Porque no estamos facturando en el o no estamos haciendo un servicio, prestando un servicio en el municipio como tal de la empresa. Tipo de cuenta, vamos a colocar que la cuenta es de ahorros del banco, vamos a escribir que es para la de la Colombia y en este caso vamos a decir que el número de cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por dar un ejemplo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? De que aquí solo vamos a registrar nuestros clientes
una sola vez. Y acá pues el tipo de cuenta pues normalmente tendría que ser la misma, a no ser pues que en algunas ocasiones el cliente le pague a uno en Nequi, y plata, bueno, eso depende de la necesidad de cada quien, pues le da el uso que necesita. Igual esto es un tutorial rápido. Esta es nuestra primera base de datos. Ahora vamos a crear una segunda base de datos que se va a llamar cuentas de cobro. No, perdón, se va a llamar documentos equivalentes. Listo. En documentos equivalentes, entonces, ¿qué vamos a colocar? Primero, nuestra primera columna se va a llamar consecutivo. Entonces, nuestro consecutivo arranca del 1 y va hasta el 100. Listo. Aquí ya creamos todos nuestros consecutivos. ¿Qué sigue? Pues en esta base de datos, pues todos los datos que ya tenemos básicamente aquí, que posteriormente pues irían al formato de salida. Entonces, la idea es que todo esto que está acá se va a autorrellenar por sí solo. Entonces, primero, número correspondería a consecutivo. Fecha correspondería a la fecha del documento que estamos generando. Adquiriente o bienes de los servicios, entonces sería nuestro cliente, que sería este de aquí, adquiriente o bienes de los servicios. Adquiriente de bienes o servicios, ¿verdad? Ese dato ya lo tenemos en la base anterior. Beneficiario del pago o abono, que somos nosotros, entonces beneficiario del pago o abono. Ok. Contacto, dirección, que son pues datos que ya tenemos. Contacto, dirección, enlace de datos anterior. ¿Qué más va en este formato? Y el NID del adquiriente de los bienes o servicios. Identificación del adquiriente. Aquí vamos a poner identificación del beneficiario, ¿verdad? Retención en la fuente, retención en el ICA, vamos a colocar el tipo de cuenta, el número de cuenta, el banco, y listo. Serían los datos de nuestra cuenta de cobro como tal. Entonces aquí simplemente vamos a tener que editar este campo de fecha, este campo del ID del beneficiario, pues el beneficiario del pago, que en este caso pues tendrían que ser pues nosotros mismos porque es el que está recibiendo el dinero. Los que son variables pues son los adquirientes de los servicios, que son las empresas o las personas a las cuales le estamos pasando nuestra cuenta de cobro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Que como yo a N o X cantidad de empresas le tengo que hacer una cuenta de cobro al mes, pues simplemente voy a poner los datos de ellos una vez acá en la base de datos de clientes y ya en próximas oportunidades simplemente voy a digitar el número de cédula como tal, ¿sí?
o de identificación. Entonces, en este caso, vamos a correr la columna del ID del adquiriente y antes del adquiriente y en esos servicios, pues para poder ejecutar la función buscar B. Entonces, aquí precisamente vamos a ingresar la función buscar B, ¿verdad? Vamos a decirle que en esta base de datos busque este valor, el valor que vamos a colocar en el ID del adquiriente, ¿verdad? Y nos traiga lo que está en la columna 1, 2, 3, que sería la columna del adquiriente de los servicios. Vamos a poner falso en el valor de comprobación y bueno, acá como jalamos de la A a la J, pues entonces siempre va a estar la tabla como toda la búsqueda. A nuestra función buscar B, pues entonces él ya trae automáticamente el dato que está en ese contenedor. Pues lo mismo vamos a hacer con todo. Entonces venimos y copiamos la fórmula del beneficiario del pago. En este caso es un dato que no tenemos ni el ID del beneficiario, pero sí el contacto. Entonces simplemente vamos a buscar en qué columna está el dato de contacto, que en este caso sería la cuarta, y vamos a cambiar el 3 de nuestra función por el 4. Lo mismo, dirección está en el quinto, entonces buscamos dirección, cambiamos el 3 por un 5, retefuente está en el 6, reteica en el 7. Entonces así vamos como tal pues construyendo nuestra base de datos. Entonces 6, 7, tipo de cuenta 8, banco 9. Entonces tipo de cuenta 8, banco 9 y el número de cuenta debería estar en el 10. Entonces traemos el número de cuenta en el 10. Ahora, ¿qué hacemos? Pues alamos la función. O sea, seleccionamos y arrastramos desde la esquina. Supongamos que esto no existe. Obviamente aquí arrastramos pues todos estos datos. Supongamos que esto no existe, pues ella se va a colocar así con un dato de error, pues porque aquí no hay ningún dato. Pero supongamos que en el futuro pues necesitemos hacer otra cuenta de cobro para Daniel Enrique Amaya Tuzo. Entonces simplemente seleccionamos nuestro siguiente consecutivo y pues él ya alimenta los datos que tenemos, ¿sí? Pero pues como en este caso necesitamos solo uno, pues necesitamos solo uno. Entonces fecha, aquí vamos a poner que es un documento con fecha de hoy, 20 de noviembre del 2023. El beneficiario del pago abono, pues en este caso sería el nombre de nosotros, que pues siempre permanecería porque somos los que estamos cobrando y pues nuestro número de documento. Ahora, por último, vamos a crear una tercera cuenta de cobro que se va a llamar ítems. Listo. ¿Y esta qué va a tener? Pues uno va a tener una línea de consecutivo y en ella pues vamos a colocar nuestros datos de qué es lo que estamos cobrando. Por ejemplo, aquí vamos a colocar concepto y valor unitario, valor total, cantidad y valor total. ¿Listo? Ya, simplemente vamos a colocar estos datos. En esta columna vamos a seleccionar desde la línea 2 hasta la última línea, que en este caso es la 1000. Vamos a ir a datos, vamos a ir a validación de datos, vamos a añadir una regla, vamos a
Vamos a menú desplegable un intervalo, vamos a seleccionar el rango, nos vamos a ir a la base de datos de documentos equivalentes, vamos a seleccionar desde la 2 hasta la 101, que es el rango que tenemos, y le vamos a dar a aceptar. Y aquí vamos a decir hecho. Vamos a volver a nuestra base de datos que son ítems. Entonces, ¿qué hicimos? Pues simplemente podemos agregar la numeración que tenemos en documentos equivalentes. No podemos colocar ningún otro número que no esté allí. Por ejemplo, quiero un 0. ¿Sí? Me va a decir que este valor no existe. Pero DS2 sí dice. Pero pues como estamos trabajando con DS1, pues vamos a anidarlo a DS1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todos los conceptos que escribamos aquí los vamos a anidar a razón de un consecutivo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que para esta cuenta de cobro vamos a cobrar capacitación personal de planta. ¿Sí? A decir que el valor unitario es de 500.000 pesos. Que fue una, pues el valor total sería este número multiplicado por la cantidad. Listo. También es un número que, una función que se repite. A esto le vamos a dar formato de pesos. Peso colombiano, listo. Vamos a decir que ese documento equivalente, que es el 1, también va a tener otro concepto agregado, que es el de asistencia contable. Vamos a decir que eso vale 1.000.000 de pesos al mes, listo. Entonces, eso es 1.000.000 de pesos. Son esos los dos conceptos que van a tener nuestro documento equivalente. Hasta ahí esta primera parte. Ahora, vamos a volvernos a Google Drive, donde creamos nuestra base de datos inicial y vamos a crear otro documento en una hoja de cálculo. Este documento se llama generador de documentos soporte. Pues inicialmente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a copiar este formato para que se vea así, tal cual. Entonces, vamos a empezar con estas tres columnas, que serían estas tres. Consecutivo, concepto, cantidad y valor total. Listo. Ahora, aquí le vamos a dar el formato de arriba. Vamos a colocar acá documento equivalente a factura. Ok. Vamos a hacer esto así. Aquí vamos a colocar número, vamos a dejar este espacio acá y aquí vamos a colocar el campo fecha. No, espera, dejémoslo más sencillo. Esto ya va al gusto de cada quien. Entonces, fecha, listo. Vamos a ir dándole formatico a esto para que vaya tomando forma. Entonces lo vamos a poner azul. Listo. Aquí vamos a poner pues los datos del adquiriente de los servicios. Esta parte concepto la quiero dejar un poco más extensa. Y bueno, entonces acá ponemos los datos adquiriente de los servicios. Sí, porque sea más ordenado. Beneficia y el número de identificación. Entonces, este también lo vamos a dejar en blanco, pero pues hay que acordarnos que ahí va el número de identificación. Vamos a dejar este espacio para el tipo y este para el número. Vamos acá a poner contacto. Le dejamos el espacio para colocar este dato acá. Listo.
contacto, dirección. Listo. Dejamos un renglón y aquí vamos a colocar los datos del beneficiario del pago. Entonces acá sería también beneficiario del pago. Aquí dejamos el espacio para colocar ese dato. Aquí vamos a poner el espacio para el tipo y número. Y listo. Hasta ahí irían como tal nuestros primeros datos. Tal vez esto no tenga forma ahorita o no se la puedan ver, pero pues ya la van a ir viendo. Entonces también le damos formato a esto para que se vea bonito. Y esto es uno solo, entonces todos los bordes, ¿verdad? Aquí van a ir dos datos. Este lo voy a dejar en azul. Lo voy a poner que va en negrilla. Y todos los formatos. Estos dos, azul, negrilla, formato. Beneficiario del pago. Entonces, vamos a copiar este formato y lo vamos a pegar. Básicamente es lo mismo. Copiamos este, lo pegamos y copiamos estos dos últimos y lo pegamos. Listo. Aquí tenemos pues nuestra, ahí va tomando forma. Estos también vamos a ponerlos ahí. Vamos a ponerle borde, vamos a centrarlos, los vamos a poner en negrilla. Acá dejen el espacio que ustedes crean prudente. Yo voy a dejar 15 líneas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Y vamos a poner nuestro formato. Aquí vamos a colocar pues estos datos, ¿no? Entonces primero total, rete fuente, rete ICA. Entonces aquí vamos a poner total, rete fuente, rete ICA. Seleccionamos y ajustamos. Listo. Ah, bueno, la negrilla que no nos falte. Y aquí pues vamos a colocar los datos del banco. Entonces aquí normalmente, por favor, consignarle la cuenta. Por favor, consignar a la cuenta número. Vamos a dejar este espacio para que traiga el número de la cuenta. Tipo de cuenta y banco. Listo. Formato, color y negrilla. Vamos a colocar este aviso, pues que normalmente llevan los documentos equivalentes para los efectos relacionados con las normas fiscales. Me permito informar que soy una persona natural no comerciante perteneciente al régimen simplificado de IVA, que no me encuentro dentro de las situaciones contempladas. Bueno, vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlo. Vamos a combinarlo y vamos a ajustarlo. Listo. Ahora, aquí vamos a colocar nuestra aceptación del documento. ¿Qué sería esto? Aceptación del documento. Negrilla, perdón, azul, negrilla y nuestro formato.
Listo. A esto también lo combinamos. Y aquí vamos a colocar este dato de firma, que sea el espacio como tal para que la persona firme la aceptación del documento. ¿Quién? Pues la que está pasando el documento equivalente a factura. Esto, al momento de imprimirlo, se vería así. Entonces sería celdas seleccionadas, formato vertical. ¿Qué vamos a hacer? Pues que a partir de ingresar el documento equivalente, podamos traer los datos que tenemos en las bases de datos. Entonces, mucho cuidado pues, que aquí viene lo delicado del asunto. Se me cerró, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a utilizar una función que se llama import range. Pero primero, vamos a decir que los únicos datos de número que nos puede traer son los que existen aquí en documentos equivalentes. Para eso vamos a abrir una pestaña que luego vamos a ocultar. Vamos a utilizar una función que se llama import range. Entonces pongamos import range. Listo. ¿Qué va a hacer esta función? Que nos va a exportar los datos de otra base de datos que existe. Entonces, acá nos pide la URL de la hoja de cálculo. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ir hasta la parte donde dice Edit. Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo, copiamos esta dirección hasta aquí, donde dice Edit. Control C, vamos aquí, abrimos comillas, pegamos, cerramos, punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer los datos que necesitamos. En este caso sería abrir comillas, vamos aquí, copiamos el nombre de nuestra página, pegamos, ¿verdad? Signo de admiración hacia abajo, pum, y decimos que nos traiga los datos que hay desde la A1, y vamos a dejarlo configurado hasta la A1000, A1, AA1000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Aquí vamos a hacer un segundo paso, que es permitir el acceso. Prácticamente, ¿qué le estamos diciendo? Que le vamos a dar permiso a esta hoja para que extraiga los datos de esta hoja. Como pueden ver, pues ya se alimentó nuestra base de datos acá. Si aquí agregamos un consecutivo de ese 101, automáticamente aquí él lo va actualizando. Ahora nos devolvemos a la hoja original y ahora sí, vamos a decir que vamos a insertar una lista desplegable a partir de un intervalo y vamos a traer desde la A2 hasta la A102 de nuestra hoja 2 del documento generador de documentos soportes. Le vamos a dar aceptar, volvemos a la hoja 1 y simplemente aquí vamos a ingresar datos que existan en esta hoja. No nos va a dejar ingresar otro dato. Ya como no necesitamos para nada más esto, pues vamos a ocultar la hoja. Listo. Ahora, para estos datos de adquiriente, los servicios, contacto, inversión, beneficiario del pago, número de cuenta y todo eso que ya tenemos en la base de datos anterior, vamos a utilizar la función import range que acabamos de ver, más la función buscar b. Entonces, hay que
tener mucha paciencia aquí y hacer mucho caso. ¿Listo? Vamos a ir con el primer dato que se llama fecha. Entonces, en fecha vamos a utilizar la función buscar B, abrimos paréntesis. Como nos dice cuál es el valor de la búsqueda, le vamos a decir que va a buscar el número de documento y ahora nos va a decir dónde vas a buscar eso. Entonces vamos a decir, necesito que lo traigas utilizando la función importance. Comillas, nuevamente. Copiamos hasta donde dice edit, control C, control V, cerramos comillas, punto y coma, abrimos comillas, copiamos el nombre de nuestra hoja, pegamos el nombre de nuestra hoja, ¿verdad? Signo de admiración hacia abajo y ahora vamos a decirle que va a importar los datos que existen desde A hasta M. A, dos puntos, M. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Y ahora nos dice el índice. ¿Cuál es el índice? Pues ya hemos hecho esta fórmula, entonces volvemos aquí a la hoja donde están los documentos equivalentes y decimos 1, 2. El índice sería 2. 2. Punto y coma. Falso. Y enter. ¿Qué nos dice? Que no ha encontrado el dato. ¿Por qué no lo ha encontrado? Pues porque no hemos colocado ningún dato acá. Ahora le vamos a decir que el documento es el consecutivo de S1. Nos trae el 4550. ¿Pero por qué? Si aquí hay una fecha. Pues muy sencillo, porque esta celda no está configurada con formato de fecha. Entonces ahora vamos, configuración, fecha. ¿Listo? Ya nos llama el dato, que es el 20 de noviembre del 2023. Vamos a centrar esto para que no sea tan feo. Listo. Ahora repetimos el ejercicio, pero para no hacerlo tan complicado, vamos a abrir la función, vamos a copiar la fórmula, vamos a cerrar ahí, adquiriente de los servicios, venimos a base de datos, adquiriente de los servicios sería la columna D, es decir, la columna 4. Volvemos a generador, cambiamos el número 2 por el número 4, enter. Listo, ya nos llamó el dato. Tipo de documento del adquiriente es la columna 3, entonces volvemos a lo mismo. Perdón, tipo de documento. No tenemos un dato que se llame tipo de documento. Vamos a insertar. No, pero sí lo habíamos puesto. Creo que no lo llamamos de aquí. Así, vea, tipo de documento. Entonces, ese está antes. Entonces vamos a insertar una a la izquierda. Vamos a colocar tipo de documento. Y... perdón, sí. Esta columna tiene que ir después del... Listo. Ahora sí. Lo mismo copiamos aquí. Este tipo de documento es la 2. Entonces lo cambiamos por el 2. Ya lo tenemos ahí. Ahora sí, volvemos al documento original. Tipo de documento. Este no tendría por qué ir ahí. Control X. Ahora va aquí. Y este pasaría a ser el 3. No, mentiras. Pasaría a ser el 5. Listo. Y aquí sí pasaría a ser el 3. Entonces
Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Pues simplemente estamos repitiendo lo que hicimos aquí en el campo fecha, pero pues lo que estamos haciendo es cambiar el número de columnas y estamos colocando pues la columna, el número de columna que posee el dato que necesitamos. Por ejemplo, acá como necesitamos el dato de contacto, entonces venimos a la base de datos de documentos equivalentes, buscamos el dato de contacto que sería la H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volvemos al generador de documentos, pegamos la función que es igual a la que colocamos en fecha, pero pues en vez de colocar el número 4, vamos a colocar el número 8 y le damos Enter. Dirección sería 9. Entonces volvemos y hacemos lo mismo. Y ya. Beneficiario del pago. Entonces, beneficiario del pago sería la F. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. El tipo de documento, el beneficiario del pago, sería la 7. Y el documento normalmente siempre es un, perdón, esto no acá. Entonces lo cortamos de acá y lo escribimos acá. Normalmente pues siempre es una persona natural, ¿no? Entonces tiende a ser que siempre va a ser cédula de ciudadanía. Aquí pues no está llamando nada porque en esta base de datos pues no le agregamos nada, pero pues si acá colocamos nuestros datos nuevamente, él los va llamando. Ahora, si yo cambio esto al 2, pues no va a aparecer nada porque no tenemos nada. Volvemos al 1 y nos trae los datos. De esta forma, pues simplemente es imprimir, imprimir, imprimir y sabemos qué fue lo que vendimos o cobramos estando ahí. Bueno, esto lo vamos a dejar de últimas, pasamos a la parte final, que sería nuevamente número de cuenta, cuenta. Entonces repetimos lo que está arriba y que serían estos datos de aquí. Entonces, vamos con retefuente. Retefuente sería 6, 7, 8, 9, 10. Sería la 10 y reteica sería la 11. 10, 11. Número, tipo de cuenta y banco. 11 hasta acá. Tipo de cuenta 12 y número de cuenta 13. Tipo de cuenta 11. Número de cuenta 12. 13 para el número de cuenta. 12 para el tipo de cuenta. Y 11. Ay, Dios. M, M, N. Listo. Aquí tenemos pues los datos y nos vamos con lo más difícil, que es arrastrar toda la base de datos que hay en relación a DS1 a esta parte. Entonces para eso vamos a utilizar dos fórmulas. La primera se llama import range, que ya la hemos venido utilizando, y la segunda se llama query. Ahora vamos a hacer la parte final, que consiste en rellenar esto. Entonces, para ser claros un poco, lo que queremos hacer es que
todos los datos que aparecen aquí en esta pestaña de ítems se importen a esta parte del documento, pero ojo, va a haber un filtro. ¿Cuál es ese filtro? El número de consecutivo. Con eso, todo lo que sea de DS1 me va a aparecer aquí y va a ignorar lo que sea DS2, 3, 4 o etcétera, porque pues acá simplemente me importa lo que es de este documento soporte. Para eso vamos a utilizar tres fórmulas y las vamos a enlazar. Por eso se los voy a explicar en esta pestaña para que me puedan entender bien. Primero vamos a utilizar la función query y vamos a anidar en ella la función import range. Por último, acá, perdón, se las coloreo, listo. Y por último, vamos a utilizar la función concatenar. Entonces van a haber tres funciones para poder hacer esto posible. Listo. La función query, ¿qué va a hacer? Que va a validar qué dato existe en esta celda y dependiendo el dato que esté acá, pues va a importar la información que nosotros necesitamos. En función import range, ¿qué va a hacer? Pues que nos va a traer la data que necesitamos de otro libro que tenemos en otro enlace, ¿no? Y concatenar, pues simplemente lo que va a hacer es traer las columnas que necesitamos de esa base de datos. Dentro de concatenar, entonces vamos a utilizar dos condiciones. La condición select, que la voy a colorear acá en color verde, y la función where. Entonces, prácticamente, ¿qué me están diciendo estas dos condiciones? La condición select dice que va a buscar dentro de la columna 1, 2, 3, 4 y 5 y va a traer esos datos siempre y cuando lo que esté en la columna 1, ¿verdad? De esta base de datos sea igual a E2. A ver, siempre y cuando lo que esté aquí en esta base de datos, en esta primera columna, sea igual a lo que está en la celda E2, él va a traer la información que cumpla esas condiciones. Es lo que nos está diciendo esas condiciones. Las columnas se nombran col 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería col 1, col 2, col 3, col 4, col 5. Estas columnas pues son las que van a venir acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, la función es query, abrimos paréntesis, llamamos la función import range, ¿sí? Lo primero que vamos a insertar es el enlace. ¿Qué enlace? El de la base de datos original hasta donde dice edit. Luego cerramos comillas, punto y coma, abrimos comillas, vamos a traer el nombre de la hoja de la página, en este caso ítems, donde tenemos nuestra base de datos y vamos a llamar nuestro rango de datos que sería desde la celda A hasta la celda E. Cerramos paréntesis, punto y coma, llamamos la función concatenar, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ponemos la condición select y vamos a poner columna 1, 2, 3, 4 y 5, que vendría siendo 1, 2, 3, 4 y 5. Espacio, condición where o cuando columna 1 sea igual, abrimos estas comillas que son dos comillas y una diéresis o como quiera que le llamen a esto, pero tienen que tener acá en claro que son estos tres, ¿vale? Punto y coma, vamos a traer la ubicación de la celda que contiene nuestro número de documento soporte. Cerramos comillas, ponemos diéresis, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma y 1. Esta función la voy a dejar en la descripción del video con el fin pues, de que ustedes la puedan manipular un poco mejor. Simplemente lo que voy a hacer acá es copiar, control C,
voy a la hoja 1, me posiciono en donde sería el encabezado, control B, para que funcione nuestra función, valga la redundancia, indicamos el signo igual antes de enter. Dejamos que cargue y acá nos trae la información que pertenece al DS1. En ese orden de ideas, pues simplemente damos imprimir, celdas seleccionadas, formato vertical y ya tendríamos nuestro documento listo para imprimir. Entonces, para que podamos contemplar el resultado completo de lo que hicimos en este tutorial, vamos a iniciar. En este video tutorial aprendimos a tener un formato de forma dinámica que en función de un número simplemente modifica para su impresión. De esta forma, si queremos imprimir la cuenta de cobro o el documento equivalente a soporte o factura de S1, simplemente cambiamos al documento soporte e imprimimos. Este es el resultado final. Para ello, construimos un documento que tiene 3 bases de datos. La primera base de datos son los clientes, en donde creamos los clientes. La segunda base de datos son las cuentas de cobro. Acá tenemos nuestros consecutivos de documento soporte, y aquí simplemente agregamos la fecha del documento soporte que vamos a crear y el número del cliente al que le vamos a enviar el documento soporte. De esta forma, llamamos los datos que necesitamos para nuestra cuenta de cobro y una tercera base de datos en donde agregamos los honorarios o servicios a cobrar, todos con la misma cuenta de cobro. De esta forma obtenemos nuestros documentos dinámicos. Espero les haya gustado, aprendido mucho en este tutorial. Recuerden suscribirse, recuerden seguirme y recuerden contactarme para cualquier tipo de asesoría en este tipo.